Probablemente en tu familia, en tu círculo cercano, tengas a alguien o conoces a alguien que esté pasando por procesos de adicción, o probablemente tú mismo, tú misma estés en algún proceso de adicción. ¿Quieres entender un poquito más, saber cómo lidiar con esto y entender si tú estás o no estás y cómo salir de eso? Escucha este podcast. Esto es Vive Más Libre, presentado por Iván Martz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida nuevamente a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. El día de hoy con un tema que a veces nos es difícil tratar, aceptar, entender, pero que definitivamente no podemos negar su existencia y que a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos. No nos damos cuenta y probablemente somos adictos a algo, porque adicción no necesariamente tiene que ver con ingerir sustancias, sino también con comportamientos que solemos tener y que probablemente no somos conscientes de ello. Para eso tenemos una invitada que es especialista y experta en todos estos temas. Ella es Estefanía Sánchez Jaramillo, es graduada en psicología, cuenta con una especialidad en cuidados paliativos y clínica del dolor, cuenta con una especialidad en adicciones, es terapeuta familiar en Casa Lua, una de las mejores clínicas de adicciones en México, es conferencista en este mismo tema sobre adicciones y está estudiando la maestría en psicoterapia. Bienvenida, Estefanía, y gracias por aceptar esta invitación a este espacio. Muchas gracias por permitirme venir a expresar este tema. Gracias. Y bueno, pues ahora sí que entrando de lleno al tema, a la carnita, como decimos, para empezar a entender este tema, ¿qué es una adicción? Porque pues como lo dije, ¿no? A lo mejor pensamos adicciones, es adicto al alcohol, es adicto a alguna sustancia, etcétera, pero en sí, ¿cuál es la esencia o cómo podemos decir que se denomina una adicción? Sí, Iván, creo que empezaste a dar el preámbulo perfecto. No solamente podemos ser adictos a las sustancias, también podemos ser adictos a la conducta. Uh-huh. Por darles algún ejemplo, trastornos en la conducta alimentaria, ludopatía, que es adicción al juego, uh-huh, al sexo y al enamoramiento. Hay otras conductas de las cuales podemos tener una adicción. Pero cuando hablamos de adicción es muy importante decir que es una enfermedad. Okay. Y esto dicho por la Organización Mundial de la Salud. O sea, está catalogado como enfermedad. Es una enfermedad, uh-huh, porque a veces se ve al adicto como quien quiere estar ahí, quien no ha tenido la fuerza de voluntad para poderse salir de una adicción. Y la realidad es que la mayoría de los adictos quiere parar. Ajá. Quiere que sea, o sea, cuando te dice, es la última que me voy a tomar, de verdad él quiere que sea la última que se va a tomar, pero no puede, porque es una enfermedad física. Ok. ¿Y cómo entendemos que es una enfermedad física? Porque digo, a veces una enfermedad física pues tiene cáncer, tiene diabetes, tiene esto, y como que es más fácil de digerir que tiene una enfermedad física, pero ¿cómo es que una adicción es una enfermedad física? Ok, fíjate, tiene como unos elementos que tenemos que tener muy en cuenta, los voy a ir explicando. Uh-huh. Tiene que ser primaria, uh-huh, progresiva, crónica y mortal. Okay. Primaria quiere decir que no necesita de ninguna otra enfermedad para que ésta se haga. Uh-huh. Porque hay personas, no sé si han escuchado, que dicen, es que se le murió fulanito de tal o está pasando por un momento difícil y por eso o tuvo una niñez difícil. Okay, entonces, si tratan eso, posiblemente pues ya se le va a quitar la adicción. No, es importante, no es así. La adicción puede ser que haya sido un factor, cualquiera de estos puntos. O un detonante, pero no es que venga de ahí. Tal cual. Y quitando eso, o sea, quitando el duelo, ajá, o las heridas de la infancia y uh-huh, no se va a quitar la adicción, porque eso ya está en tu cuerpo. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Primaria, progresiva, quiere decir que cada vez se va haciendo más grande, no más chiquita. Uh-huh. Crónica, que no, o sea, la enfermedad de la adicción la podemos parar. Uh-huh. Te puedes parar y te puedes recuperar, mas nunca se va a quitar, o sea, nunca te vas a curar de. Ok. Y mortal. Ahorita tienes que hablar más de eso para desglosarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Y mortal quiere decir que evidentemente nos puede llevar a la muerte, pero antes de que haya una muerte física, vas a encontrar una muerte emocional, una muerte en tu trabajo, una muerte, o sea, en la familia, o sea, vas a ir como rompiendo como ausentándote de tu vida. Exactamente, ¿no? Espiritual. Y después, claro, que nos puede llevar a una muerte física. Claro. Entonces, a ver, ¿cuáles son las
causas, entonces, si no, porque sí, pues es lo que normalmente pensamos, no es que detrás de la historia de él probablemente hubo el abandono de papá, de mamá, o que se sintió rechazado, todos estos temas de las heridas, no necesariamente viene de ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede provocar que alguien caiga en esta enfermedad? Que ahora entendiendo que es una enfermedad, ¿cómo es que alguien puede caer en esto y que no es necesariamente que venga de estos traumas, por así decir, ¿no? Uh-huh. Esta enfermedad es multifactorial. Okay. Cuando llegan los familiares a la clínica, lo primero que me preguntan es, pero necesito saber por qué, sí, ¿no? Con una culpa terrible de qué hice yo para que esto... ¿Qué hice mal yo como papá, como mamá, como esposo, pareja, esposa, para que él o ella cayera en esto? Sí, sí, claro. O pensando qué hice mal yo o qué hizo mal su mamá o su papá, ¿no? O sea, buscando por qué. ¿Por qué me lo mandaron negro? Así, no? Exactamente. Y aquí es bien importante entender que no hay un hilo negro. Ok. ¿No? Uh-huh. Es una enfermedad multifactorial. Uh-huh. Tiene que ver con cosas personales como físicas y emocionales y tiene que ver de repente sí, porque también es una enfermedad hereditaria. Okay. ¿No? Ese es como un punto, pero no es lo único, porque hay hijos de adictos que no son adictos. Ajá. Y otros sí, entonces es como un punto. Pero es perdón que haga este paréntesis, ¿es hereditaria genéticamente o es hereditaria por imitación? Por ambas. Ok. Tanto genéticamente, o sea, sí hay una carga genética, okay, pero también claro que influye mucho el ambiente social, sí, familiar en el que te desenvuelvas. Entonces, si es físico, tiene que ver mucho lo emocional, la uh-huh, personalidad uh-huh, de la persona, ajá, válgame la redundancia, sí, el ambiente familiar, nuestro círculo familiar y por lo tanto también la sociedad. Ajá. Todo lo que esto influye. Entonces, ¿cuál es el hilo negro? No hay. No hay de que esta es la causa de todas las adicciones. Va a ser muchas. ¿Y qué lo empezó? No importa. Okay. El punto es que necesitamos de muchas para llegar a tener... nosotros lo decimos un troncototote, un arbolototote que te lleve pues a tener una enfermedad como esta. Ok, entonces no necesariamente es que hubo una situación que me llevó a ser adicto. ¿Qué es lo que a alguien le puede detonar esta necesidad de cualquier adicción? Es que vivió algo, una situación que le afectó, es que ya trae una carga, o sea... Mi pregunta va dirigida ¿ya traemos algo desde nacimiento que nos puede traer tendencia a, o son las circunstancias y el contexto en el que voy creciendo y desarrollándome los que me pueden llevar a eso, o puede ser ambas? Fíjate que pueden ser ambas, ¿no? Por un lado, la situación, el contexto te puede llevar a eso, pero por otro lado, sí hay algo que se llama personalidad adictiva, uh-huh, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo identificarlo en un niño? De repente es el niño que no quiere unas papitas, uh-huh, quiere muchas papitas, ajá, no quiere unas galletas, quiere muchas, no quiere sí, la colección de 3 superhéroes, quiere toda la colección completa. Sí. Esos que necesitan tener mucho, tenerlo ya, tenerlo, o sea, sí podemos ver esas personalidades okay, cuando tenemos un niño, ¿no? O sea, sí es algo que se identifica, esa es la personalidad adictiva. O sea, que no puede parar, o sea, que aunque le des más, quiere más y más y más de lo que sea, ¿no? De las papitas, de los juguetes, de lo que sea, en los adultos, del sexo, del qué sé yo, ¿no? O sea, que no hay como llenazón, por así decir. Así es. Okay. Y como te digo, lo podemos empezar a ver de niños. De hecho, hay mamás que nos pueden decir, es que este hijo necesita todo el tiempo que las papitas ya en este momento no una muchas, ¿no? Y es bien tranquilo, ya empezamos a ver la personalidad adictiva, pero eso no quiere decir que el otro no pudiera generar algo o que el niño con personalidad adictiva bien llevado, bien ajá, tratado, tenga que volverse un adicto. Okay. Pero sí son como factores que puede sumar. O sea, para los papás, mamás que nos están escuchando, entonces... habría que empezar a observar ese tipo de comportamientos para ver la tendencia que tiene, porque muchas veces yo escucho papás que, pues así es, pues este me salió así, el otro es bien tranquilito, pero este me salió así, es que aguas, ¿no? Sin alarmarse, ¿no? Pero claro, es poner atención porque puede que eso lo lleve a una tendencia a cualquier adicción. Y aquí me viene la idea de decir, porque yo a veces digo, ¿por qué alguien... vamos a suponer en este escenario donde son 2 hermanos o 2 hijos de papá y mamá, que
uno sí termina cayendo en situaciones y se mete en cada bronca y el otro no, aunque nacieron y vivieron en los mismos contextos familiares, sobre las mismas influencias. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Viene una precarga sobre eso? O sea, como ya vienes con esa tendencia. ¿O por qué es que uno sí se va por la derecha, por así decir, y otro se va chueco? ¿Qué es lo que puede hacer que haya esta variante ante dos personas que viven en un contexto igual o similar? Fíjate que algo que yo he visto es los roles familiares que cada hijo va desempeñando, ¿no? Por ejemplo, está el hijo que es el superhéroe y es el salvador y es el que cuida y el que protege. Está el hijo que se esfuerza muchísimo por tratar de que la familia esté bien. Está el hijo que es súper chistoso y trata de romper el clima tenso con una broma. Y está el chivo expiatorio, quien va a robarse la atención y el foco de la familia por reprobar materias, por chocar carros, problemas con la autoridad o adicciones. ¿No? Eso es lo que yo he visto más que nada que puede afectar de por qué uno sí o el otro no, ¿no? Y también, claro que también tiene que ver con personalidad. Sí. Porque hablemos que lo físico, la carga genética, pues ambos lo pueden tener igual, ¿no? Pero sí son como de repente varios factores que puede hacer que uno sí y el otro no. ¿Qué define la personalidad de alguien? Yo creo, en mi experiencia, que lo seguimos trabajando y lo seguimos formando. O sea, creo que la personalidad no es algo que termine de construirse nunca, pero creo que sí hay varios factores, tanto familiares como sociales, que te van como influyendo, pero también creo que hay una parte física como el temperamento, el carácter, que te van como sumando a la personalidad. Ajá, o sea, no es algo ya que se determina y porque también hay gente que, pues así soy, ¿no? Así soy y que pues la gente no cambia, ¿no? La gente no cambia. Entonces, la personalidad es algo que se va creando y se puede modificar conscientemente. Sí, somos seres intermitentes, somos seres de cambios todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo podemos irnos modificando, todo el tiempo podemos irnos adaptando, pero nos hace sentir muy seguros creer que yo ya soy esta persona. Es que yo soy así, como tú dices. No es que, pues, tú así me conociste. Y te aguantas, ¿no? Y te aguantas, ¿no? Este es quien yo soy, pero no, siempre somos seres de cambio. Ok, entonces no nos estresemos con el tema de que, pues, que nos digan, es que antes no eras así. Pues no, y a lo mejor después tampoco se trata de ir y como vela suelta, ¿no? Pero entonces la personalidad es algo que se va forjando a través de, como dijiste, carácter, temperamento, y el carácter tiene que ver con lo que la persona va viviendo en su vida, porque hay gente que, oye, le cambió el carácter. Oye, le cambió, antes era bien amable, no sé qué, pasó tal y ahora está amargada con la vida, se enoja con todo. Entonces sí tiene que ver con los impactos que uno que va recibiendo en el día a día o en la vida. En mi experiencia yo diría que sí. O sea, podremos tener una base, un colchoncito, pero al final del día vamos construyendo sobre eso. Y sí hay muchísimas cosas que nos pueden cambiar en la vida, porque volvemos a lo mismo, somos seres de cambio. Que nos guste sentarnos en una forma, eso es diferente, pero realmente todo el tiempo podríamos. Somos seres dinámicos, ¿no? Así es. Muy bien, entonces, entendiendo un poquito esta parte, la buena noticia sería es que tenemos la capacidad de cambiar positivamente nuestra personalidad, ¿no? Pero ahora, regresando al tema de las adicciones, entonces, como decíamos antes de comenzar a grabar el podcast, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y voy al tema de, ¿es mi estado emocional el que me provoca ir a una adicción o es que mi tendencia a tener una adicción me provoca emociones negativas? Porque al final las adicciones, pienso yo, tú ahorita nos lo vas a decir, tiene que ver mucho con el mundo emocional. Entonces, ¿viene de una emoción que me lleva a una adicción o es viceversa? Digo, para empezar como este punto, podría decir que cuando se trata una adicción, se trata como a nivel general e integral,
que es biopsicosocial espiritual. Entonces, ¿Y en español cómo sería eso? Sí, se trata la parte física, ¿sí? se trata la parte psicológica, ajá, los daños sociales que han habido, los daños espirituales. Entonces, sí, definitivamente, si tenemos una adicción, claro que hay un mundo emocional muy dañado y muy herido. Uh-huh. Que si me permites compartírtelo, creo que esto es algo muy social. Okay. Que nos enseñan desde chiquitos que los sentimientos implacenteros no son buenos. Incluso los dividimos como sentimientos buenos y sentimientos malos. O emociones malas y buenas, uh-huh, ¿no? Exactamente. Entonces, desde chiquitos nos dicen que sentir miedo, angustia, tristeza es malo, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Me interesa mucho este punto porque creo que hoy hay abundancia de miedo y angustia y ansiedad, ¿no? O sea, si de algo hay abundancia en el mundo, creo que es de eso, ¿no? Pero ¿cómo es que me puedo dar cuenta que estos estados de ansiedad y de miedo, o cómo aceptar que digo, a ver, me siento ansioso, no es malo? O sea, ¿cómo le quito esa connotación que nos han venido insertando que es que sentir eso es malo? Porque detrás de eso viene culpa por sentirme así. Entonces, ¿cómo entender y procesar esta parte para que porque todos hemos vivido miedo, ansiedad, etcétera, angustia, ¿cómo quitarle esa carga para poder salir de ahí? Creo que es un trabajo muy profundo, pero uh-huh, inicialmente porque llegan a clínica y no saben sentir, uh-huh, ni siquiera saben identificar cuál es la emoción, okay, porque aparte tenemos máscaras que nos vamos poniendo, sí, y entonces ni siquiera saben qué es lo que están sintiendo. Entonces el primer paso es aprender a sentir y luego identificar la emoción y luego expresarla asertivamente, uh-huh, y luego que se vaya bajando. O sea, hay como pasos, pero creo que lo principal es aprender a identificar y a sentir. Ok. ¿No? Y entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues claro, no me empiezan a enseñar desde chiquito a sentir implacenteramente, y cuando yo crezco y empiezo a sentir implacenteramente, aparte de sentir implacenteramente, me acuerdo que era malo y que mi mamá me decía, si sigues llorando te voy a dar otras buenas razones. Para que llores de a de veras, ¿no? Para que llores de a de veras. Entonces, es como, no, qué horror. Y de repente me ofrecen algo que me entume por completo eso que estoy sintiendo. Yeah. Casi como en las películas. ¿Nunca te has fijado que de repente llega la bruja súper guapísima y súper linda, uh-huh, que te dice y te ofrece, y de repente cuando despiertas esa bruja era horrible, mala? Lo mismito pasa en las adicciones. Okay. Un adicto que consume no es porque se sienta, o sea, no es porque el consumir se sienta mal. El consumir se siente muy bien. Ajá. Por algo existen las sustancias. Claro. Y porque entume padrísimo lo que estamos sintiendo. Es como una anestesia, ¿no? Es una anestesia, y si eras súper desconectado emocionalmente, te conectas, y de repente vemos a la niña que tiene sobrepeso saliendo con las amigas y se echa unos tragos. Era la que cuidaba la bolsa, pero se echa unos tragos y fue el alma de la noche y se ganó a todos. El niño que no ligaba, retraído, y se echó sus tragos y también ya es el galán. Okay. O sea, ayuda. Sí. Pero después es la triste historia de un adicto. Lo que empezaste usando para sentirte muy bien, después lo tienes que usar para no sentirte tan mal. Ok. ¿Es como una válvula de escape? 100%. ¿Y cómo darnos cuenta o cómo poder ser esa persona que no se atrevía a sentir, que no se atrevía a salir, a mostrarse cómo es, sin la necesidad de tener estas anestesias? Creo que es un proceso personal, uh-huh, intenso. Creo que todo lleva a tener un proceso personal, pero sobre todo creo que cada vez las familias se están empapando más de este, uh-huh, tema, y está dejando de ser tan tabú, uh-huh, para poder acompañar a los niños desde chiquitos y validar los sentimientos. Creo que ya estamos de buenas, ajá, en una época, en una era en donde ya se está hablando, uh-huh, sobre que se vale sentir implacenteramente, uh-huh, ya estamos más empapados en... Okay. ¿Y cómo identificar porque ahorita estamos a lo mejor pensando en las adicciones a sustancias, ¿no? Uh-huh. Al alcohol, a la droga, al cigarro, qué sé yo, pero ¿cómo identificar? Porque eso es como muy, muy fácil de ver, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo identificar a las personas que nos están viendo, escuchando,
si somos adictos a algo, a qué otra cosa se puede ser adicto y cómo poder nosotros darnos cuenta, caray, creo que soy adicto a X o Y. ¿Cómo podemos identificar? Más bien, primero, ¿qué otro tipo de adicciones? Y segundo, ¿cómo podemos identificar si nosotros estamos confrontando o enfrentándonos a una adicción, a una tendencia a una adicción? Sí, están las de las sustancias. Ajá. Y también las de las conductas, que por ejemplo ahí entran los trastornos en la conducta alimentaria, que es anorexia, bulimia, por atracón, sí, ortorexia y vigorexia, que ese es un temotototota. ¿La ortorexia qué es? La ortorexia es la adicción a comer tan sano y llevar una vida tan sana que se vuelve insano. Okay. De repente los bloggers fit que tenemos muy de moda, digo, hay unos muy padres, pero hay otros que te llevan a el ayuno intermitente, la dieta keto, ¿no? Ajá. O sea, que no es para todos. Y no es para todos, ¿por qué? Porque me pueden destapar una obsesión terrible, pero no vemos ese punto. Que pesan todo así a detalle y que me que están no esté midiendo. Frito. Ajá. ¿Quién me lo preparó? ¿De dónde viene? La lechuga, que sea súper orgánica. Sí. Así obsesivo como, ya. Obsesivo, 100% porque sea sano. Sí. Y la vigorexia, que es al ejercicio. Ajá. Eso por el lado de los trastornos en la conducta alimentaria. Tenemos la adicción también a la adrenalina o al dolor, ¿no? Al dolor puede ser como, por ejemplo, el cutting, quienes se cortan. Ah, caray. Ajá. Quienes se arrancan pestañas o cabellos. Tenemos también a la ludopatía, que es la adicción al juego, a apostar. Tenemos también la adicción al sexo y al enamoramiento. La adicción al trabajo, que es la del cuello blanco, que como ahí la sociedad te lo aplaude. Está aceptada, ¿no? Digamos. Está aceptada, entonces pareciera que no, pero sí. Y tenemos la codependencia. Ok. Que es la adicción a situaciones o a personas. Okay. Sobre todo ahí podemos ver que si convives mucho con un amigo, con tu pareja o un familiar adicto, lo más normal sería que generaras codependencia. ¿Y cómo identificar si eres adicto a la codependencia? ¿Cuáles serían como las señales, ¿no? Las alertas que te dicen, hey, aguas porque estás cayendo a ser adicto a una codependencia, a una situación o a una persona, a una relación. Cada una va teniendo sus propias como características de identificar, pero por ejemplo, la dependencia sería el exceso de control, falta de límites, digo que sí cuando quisiera haber dicho que no, y hago de la otra persona mi mundo. Los codependientes tienen mucho esa frase. Cuando él se recupere, hablando de un adicto, por ejemplo, yo voy a ser feliz. Ya. O sea, ponen las emociones en una tercera persona. Creemos que cuando el otro le baje, cuando el otro se calme, cuando el otro sea más lindo, cuando el otro, entonces yo voy a poder ser más feliz. Sí, giro alrededor de la otra persona. Eso es en la codependencia. Sí, son como ciertos signos. ¿No? Hay más, pero esos son como los más importantes. O sea, muy importante esto porque creo que hay mucha codependencia, además de otras cosas, es identificar entonces, estoy apostando o recargando mi bienestar, mi vida en el otro. Y dos, entonces digo que sí a todo, a pesar y a costa de lo que yo pueda estar sintiendo. Y ahí entonces caemos en esta codependencia. ¿Se puede salir de ahí? Cuando ya hablamos de codependencia y de las otras que hemos platicado, es igualito que las adicciones. O sea, todas las adicciones en ese sentido tienen la misma línea o ruta o no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí, porque son una enfermedad. Puedes recuperarte, puedes aprender a llevar un estilo de vida alejado de la sustancia, de preferencia, sean personas, situaciones o sustancias, pero curarte no. Recuperarte sí, es decir, es algo de lo que toda tu vida vas a tener que estar alerta. Porque cualquier cosita te puede volver a hacer caer y no te das o sea, a lo mejor es completamente diferente la situación, pero tienes que estar muy alerta de esos comportamientos de querer salvar, rescatar, cuidar, proteger, hacer que el otro no toque sus consecuencias. Eso es lo que hacemos un codependiente. Metemos el colchón todo el tiempo al otro para que no se pegue. Sí, correcto. Y nomás les alargamos la agonía. Entonces, ¿cómo está este asunto para que no nos genere un desánimo? ¿Cómo que no se cura? ¿Cómo
¿Cómo calmar porque pues me dices, oye, una persona adicta a cualquier cosa no se va a curar? Entonces, ¿cuál es la esperanza como para decir, vale la pena salir de esto para no caer en... No, pues como no se cura, pues ahí me sigo, ¿no? O sea, ya me dijeron que no se cura, entonces pues ya ni modo, así voy a vivir. ¿Cómo no caer en eso y entender el no se cura más bien como un ten cuidado con? ¿Cómo manejarlo para que si me recupero, no volver a caer en estas situaciones? Sí. O sea, no se cura. Esto quiere decir que si eres alcohólico, no vas a poder aprender a tomar poquito. Que es lo que muchos dicen, no, es que no, yo tomaba antes cerveza, entonces ahora lo cambio a vino tinto, porque como no me gustaba con el vino tinto, sí voy a poder. Es como, no vas a aprender a tomar poquito. Aquí algo bien importante de las adicciones cuando hablamos de recuperación, lo principal es la abstinencia. Sí tienes que abstenerte por completo, pero conforme a la recuperación, a la vida en recuperación, vas aprendiendo a encontrar de nuevo el goce en la vida, pero sin la sustancia, sin que tengas que sufrir las crudas o la carga moral de qué hice al día siguiente, los pleitos en el trabajo, con la familia. O sea, eso es lo que puedes quitar de tu vida y aprender a llevar realmente un goce, un encuentro más espiritual, cosas que se perdieron en la adicción, pero pues fuera, ¿no? Fuera de y empezar a construir nuevamente como una vida. Pero no quiere decir que como lo que tú decías, que sea como desánimo de, ay no, qué triste, pues ya valí, entonces ya me quedo así. No, es como te espera de verdad un mundo mucho mejor del otro lado, ¿no? Sin la necesidad, porque después empezamos consumiendo para sentirnos padres y terminamos consumiendo porque duele muchísimo estar sin la sustancia. El síndrome de supresión, como la cruda, es sumamente dolorosa. Entonces sería vivir sin todo eso, que creo que ya es grande. Ok. ¿Y se puede salir solo de esta situación? ¿O si es un sí o sí tengo que pedir ayuda, acercarme donde me puedan ayudar a salir de esta situación? ¿O depende del grado? Creo que dependen de muchos factores. Depende del grado, porque, por ejemplo, a un alcohólico que ya es muy, muy crónico, si tú lo quieres desintoxicar solo encerrado en un cuarto, inclusive la persona puede morir. En el síndrome de supresión. O sea, limpiarte de una sustancia, depende de la sustancia y de la manera del consumo, es complicado. O sea, no es una cosa a la ligera, ¿no? Entonces ese sería como el primer punto o el primer factor de necesito pedir ayuda o lo hago yo solo. Y si tú solo te das cuenta que puedes empezar a lograr la abstinencia, entonces pues se podría, ¿no? Según el grado. Y algo en lo que nosotros creemos muchísimo, digo, hay diferentes métodos, formas, maneras, pero nosotros sí estamos demasiado apegados a los grupos de 12 pasos. No sé si lo han escuchado, AA. Sí, claro. Narcóticos Anónimos, Codependientes Anónimos. No había escuchado la de codependientes, muchachos. ¿Ustedes sí? ¿No? Ok, no sabía que existía eso. Sí, familias de alcohólicos anónimos, ¿no? O sea, existen varios grupos de ludópatas en específico, narcóticos anónimos, pero todos estos grupos al final del día tienen la base de AA. Que son los 12 pasos. Y nosotros sí creemos que para lograr la recuperación puedes salirte cuando tu terapeuta te dé de alta, cuando tu psiquiatra te dé de alta si es que fuera necesario, pero del grupo sí hay que estar como siempre de la mano. La comunidad, la recuperación se da en comunidad. Y tu comunidad se vuelve tu grupo. O sea, sí es complicado hacerlo solo. Ahí estamos hablando de alguien que a lo mejor dice, bueno, reconozco, me siento, sé que estoy metido en esto. ¿Qué hacer con alguien? Por ejemplo, familias que tienen a alguien adicto y que la persona no lo reconoce y te dice que no, aunque lo es, que está negado a ver esa realidad. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué debe hacer los que están alrededor de esa persona porque obviamente quieren que esté bien la persona, pero a veces la persona no se deja ayudar? ¿Qué hacer en esos casos? La familia va a ser un punto clave, inclusive para la identificación de la enfermedad. Y
yo sé que como familiar le hemos dicho a nuestro familiar 1001 veces que nos duele, que nos molesta, que hay un problema, que las cosas están bien, y es típico que te contesten, no te preocupes, yo lo puedo controlar, a la próxima tomo menos, o no tomo menos porque no quiero, pero si quisiera podría dejarlo, ¿no? Pueden decirnos todos estos puntos, pero es bien importante, algo que nos hace falta mucho a los familiares de adictos es poder poner límites. Eso es muy importante, sí. No tenemos límites hacia el otro familiar. Siempre estamos, o sea, ya cuando, chocó, pues con el dolor en el alma corremos al choque. Ay, ya lo agarró la policía y ahí vamos a sacarlo. Ay, no, es que ya no va a ir a trabajar mañana, déjame le marco al jefe. Hay algunos que hasta tortas ahogadas y Alka-Seltzer les tienen al día siguiente. Como mucho ojo en los límites, ¿no? O sea, si ya se lo has comunicado, si ya le has dicho que solo no están pudiendo, cuida mucho como la parte en la que tú te involucras. Y ya por último, lo que sí podría decir respecto a este punto es que si no puedes solo, entonces pide ayuda. Acércate a un especialista para que te pueda guiar y orientar cómo específicamente en tu caso puedes actuar. ¿Hasta dónde entonces los que están alrededor de alguien que está en una adicción deben involucrarse? Y me imagino que has visto, hay una película que me impactó mucho que se llama Beautiful Boy. No sé si la viste, en donde él es, pues su hijo, tiene 2 hijos, la niña bien, normal y todo, y el hijo se vuelve adicto tremendamente a las drogas, hasta que llega un punto donde pues se empieza a perder él también. O sea, empieza a tener problemas con su esposa, la otra hija se siente abandonada porque toda su atención está volcada en rescatar a su hijo, y cada que el hijo se metía en una situación como tú estás diciendo, pues iba y estaba y lo rescataba y trataba, hasta que la esposa le dice, te estoy perdiendo a ti también, no solamente a él, sino a ti también. Ya no estás y ya no tienes, te perdiste hasta tu trabajo, etcétera, etcétera, hasta que llega un punto donde el papá dice, sí es cierto, y llega un punto donde le dice, hijo, lo siento, ya no puedo hacer más por ti porque me estoy consumiendo yo. O sea, esto es doloroso aceptarlo, pero, o sea, la gente, familiares de adictos tendrían que considerar que es una posibilidad en donde dices, ya no puedo porque me está llevando entre las patas. Sí, definitivamente sí, tocas un punto bien interesante en donde la enfermedad de la adicción también es una enfermedad sistémica. Imposible que el sistema no se enferme junto con el adicto. El sistema es la familia. La familia, ya sean papá, mamá, hijos o esposa, hijos, ¿no? Los que estén alrededor del enfermo. Y sí, nos enfermamos junto con ellos y tratamos de hacer todo lo posible por cuidar, por rescatar, porque estamos hablando de una enfermedad mortal. Cuando nuestro familiar sale de casa, es genuinamente que no sabemos si va a regresar o no. Sí. O sea, es estar todo el tiempo con los sentimientos en un hilo. Sí, claro. Con la angustia, mucha angustia. Imagínate todas esas detonantes de estrés, de los neurotransmisores. O sea, por eso es que se vuelve una enfermedad física también. Nos volvemos adictos a esa angustia y esa preocupación. Y es bien importante que cuando... Híjole, ya dijimos los límites, ya le marcamos a la persona lo que habíamos dicho. Es importante también nosotros, en dado caso, buscar ayuda. Existen grupos, no me acuerdo si lo mencioné anteriormente, Al-Anon. Que no lo mencionaste, pero sé que existe, sí. Son grupos también de familias de adictos en donde vamos a ir a escuchar otra mamá, otra esposa, otra hija que están pasando por lo mismo, porque nosotros también necesitamos cuidarnos, necesitamos protegernos y necesitamos como una red de apoyo que nos ayuden a marcar los límites, porque lo malo de la codependencia es que es una enfermedad del bien social. La sociedad te aplaude para que seas la mamá que no te duermas hasta que tus hijos no llegaron. Es la que te van a decir, ¿cómo lo vas a mandar a la calle si la calle es peligrosísima? No lo corras de la casa. Pero cuando vas a grupos que hablan este lenguaje y este idioma, pues te dan otro tipo de ánimos y de información, que creo que algo bien importante en este punto es la desinformación que hay al respecto. Porque a lo mejor es un tema que no queremos ver, ¿no? Que no queremos aceptar, o que creemos que es lejano a nosotros. Y por eso era mi pregunta, o sea, ¿cómo
¿cómo detecto si tengo una adicción? A lo mejor digo, no, pues yo es más, ni tomo, no fumo, no me meto ninguna sustancia, pero puedo ser adicto a otras cosas. ¿Cómo puedo yo detectar si estoy siendo adicto al juego, al sexo, que me gustaría que hablaras un poquito del tema de la adicción al enamoramiento, porque fue así como, ¿qué onda, no? Se supone que es algo bonito, que es algo, etcétera, ¿no? Pero ¿cuáles serían como esos factores que tengo que me pueden decir, hey, señal, alerta, cuidado, porque estás cayendo en una codependencia, estás cayendo en comportamientos que te pueden llevar a este tipo de adicciones? Sí, obviamente hay muchos para poder evaluar tanto uno como el otro y cada uno en específicamente, pero si tuviera que hablar de uno en general, algo que podríamos estar como observando mucho serían las consecuencias. Una persona que no tiene consecuencias, pues entonces no tiene un problema, ¿no? Pero si ya empiezas a faltar en el trabajo, si el jefe ya te llamó la atención, si ya chocaste, que es algo muy común cuando hablamos, por ejemplo, de alcoholismo, si ya tienes un problema físico, porque a veces, y eso en la codependencia también, gastritis, colitis, migrañas, problemas para conciliar el sueño, somnoliento al día siguiente, o sea, todos traen inclusive como consecuencias físicas. Si ya hemos tenido consecuencias, por lo que sea, ¿no? Ya fui a la reunión familiar y me terminé peleando a golpes o tiré el pavo, ¿no? Y ahí ahorita que vienen las fiestas decembrinas, sí sería importante como empezar a revisar y cuántas consecuencias he tenido por mi manera de beber. Tener lagunas mentales es una consecuencia. O sea, no acordarte de lo que pasó una noche antes. La cruda del día siguiente entra como otra consecuencia. Pero hay crudas, ahí estás hablando de cruda física, pero hay crudas emocionales. Sí, 100%. Que son las que nos puedes decir, algo no está yendo bien. Sí, cuando te levantas al día siguiente, digo, cuando tienes laguna mental, les ha pasado porque los he tratado que sí te dicen, qué horror, no me acuerdo de lo que pasó, pero me platican qué hice, o los que sí se acuerdan es como, no puedo creer que me subí a la mesa a bailar, o no puedo creer que me peleé con el mesero, sí me explico, o sea, ese dolor de cómo me peleé con mi mamá enfrente de todos los familiares, o sea, que te queda así como que esa angustia ya no está padre. Porque entonces ya se te está saliendo de las manos lo que creíamos que teníamos tan controlado. Ya. En la parte de, dices, para parar una adicción tiene que venir una abstinencia. ¿En todo tipo de adicciones? En todo tipo de adicciones. Por ejemplo, en la comida, pues no es que dejes de comer si tuvieras atracón, pero por ejemplo ahí el modus operandi sería el acto del atracón. Sí. De comer tanta determinada comida en tanto tiempo, eso es lo que se tiene que parar. O en la anorexia, el no comer. Eso es el punto, eso es esa es la conducta que tenemos que parar, ¿no? Si el vigoréxico, tengo personas que se encierran en el baño y se ponen a hacer sentadillas, o que en la noche se ponen a hacer abdominales, ¿no? Y tienen que traer su sombra en el momento de recuperación porque practicar la conducta es vomitar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es frenar la conducta, abstinencia de lo que sea que estés consumiendo. Ok, y en la parte más emocional, como puede ser la codependencia, ¿cómo sería un proceso de abstinencia? Porque, o sea, me estoy dando cuenta que estoy en una relación codependiente, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué procede? ¿Cuál sería la abstinencia en ese caso o cómo trabajar eso? Lo principal sería que identificaras cuáles son tus conductas de consumo. Por ejemplo, hablarle 30 veces hasta que me conteste, estar revisando en dónde está, dejar de hacer mis planes por correr cuando él me habla, por ejemplo, ¿no? Estas serían. La persona tiene que identificar, porque lo malo de la codependencia es que no tiene una definición. Cada una de las personas van creando su propia definición de codependencia. Sí. Entonces, por eso es bien importante que la persona pueda definir y cómo es su codependencia y cuáles son sus conductas, para que el día de mañana sepa que a esas conductas son de las que se tiene que abstener, no a la mejor de su pareja. Sí. Porque a lo mejor la pareja todavía tiene salvación y tiene futuro, pero sus conductas son de las que tiene que abstenerse. Ok. ¿Y cómo darnos cuenta? O sea, ¿cómo decir sí?
me estoy dando cuenta que estoy en estas dinámicas, no sé, también la necesidad de como decías, de controlar o el sentir que sin el otro no puedo vivir, cosas de ese tipo que señalan una codependencia. Y cómo primero aceptarlo y decir sí lo tengo, y 2, ¿qué hacer? Lo tienes que comunicar, lo tienes que trabajar en conjunto, tienes que hacer un proceso individual para salir de este ciclo, porque luego se puede volver pues sumamente dañino, ¿no? La enfermedad de las adicciones, hablando en conductas o en sustancias, es escandalosa. Uh-huh. No pasa desapercibido. Por ejemplo, la codependencia es algo que te empieza a hacer sentir terrible. Empiezas a sentir cómo pierdes por completo el control de tu vida y ya estás girando alrededor del otro. O sea, es un vacío y una desolación que es escandalosa. O sea, te vas a dar cuenta porque la vas a estar pasando muy mal. ¿Y pasarla mal sería sentirse cómo? Podría ser, es que hay diferentes formas y diferentes caras de la codependencia, pero por mencionarles alguna, podría ser sentirse desesperado, angustiado, queriendo buscar al otro, la necesidad de controlar al otro, el control. Cuando hablamos de codependencia, casi es igual a control. Y control, la parte de sobreprotección o proteger al otro, ¿es control también? 100%. 100%. Cuando queremos o saber dónde está o qué está haciendo, o ya se metió en problemas y déjame ir a salvarlo, a cuidarlo, a protegerlo. O sea, tiene muchísimas caras. O sea, estas mamás de que es que no quiero que le pase nada a mi hijo, es que yo voy a estar, al final es mi hijo, y cómo voy a permitir que le pase, yo siempre voy a estar ahí. Esa es codependencia y eso es no permitir que el otro viva su experiencia. 100%. Y sobre todo, lo que me he dado mucho cuenta cuando trabajo con mamás es que cuando nos ponemos desde este punto es la enfermedad del bien social. ¿Ves? Es lo que diría una mamá. Así, oye, pues es su mamá, qué bonito mamá. Que se preocupen. Ajá. Pero ya después vamos dándonos cuenta que eso no es un amor adulto. Sí. No es un amor maduro, no es ese amor en donde te permito que seas y me permito ser. Uh-huh. Yo soy yo y tú eres tú, pero cuando yo soy yo porque tú eres tú, entonces ninguno de los dos existimos. A ver, otra vez eso, porque sonó como a juego de palabras, ¿no? Cuando yo soy yo porque tú eres tú, ¿cómo entendemos eso? Fíjate, cuando yo soy yo porque yo soy yo y tú eres tú porque tú eres tú, ambos existimos. Okay. Pero cuando yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. O sea, yo soy en función a ti y estoy apegado a lo que tú haces para ver qué hago yo. Exactamente, como esta mamá. Uh-huh. Como esta mamá que dice, no, hasta la muerte, mi hijo, yo voy. Y no le permite tocar sus consecuencias. Uh-huh. No le permite que toque su fondo porque siempre lo está salvando, lo está protegiendo, lo está... ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, ella va a perder su vida como la película que nos platicas. Imposible no perderla. Uh-huh. Imposible que los demás no te digan, oye, ¿qué te está pasando? Porque es una enfermedad escandalosa. Sí. ¿No? Y entonces ahí es cuando decimos, híjole, yo también necesito ayuda. ¿Cómo? Psicológica, en mi caso es lo que yo recomendaría, psicológica y de un grupo para que puedas empezarte a informar por qué ese amor no es sano. Ok. Y esta parte no es un amor maduro. ¿Cómo sería un amor maduro? Una vez escuché a un conferencista que hablaba justo de la paternidad y le preguntaban, oye, ¿para ti qué sería ser un buen papá? Y él decía, qué pregunta tan compleja, ¿no? Pero yo me sentí un buen papá cuando mis hijos crecieron, no me necesitaron para absolutamente nada y aún así regresan porque me quieren ver y quieren pasar tiempo conmigo, pero ni yo los necesito ni ellos me necesitan. Eso para mí es un amor maduro y me encantó esa frase y siempre trato de utilizarla porque creo que plasma muy bien que ser buena mamá no significa resolverle todo el tiempo los problemas a tus hijos, significa permitirles que generen sus propias herramientas. Ok. Y a nivel emocional, ¿hay adicción a emociones? O sea, por ejemplo, soy adicto a enojarme, ¿no? O sea, porque siento que eso me hace poderoso. Soy adicto a sentirme triste, porque eso me hace víctima y hace que los demás me volteen a ver. O sea, ¿también hay ese tipo de adicciones a emociones? Es que
creo que al final del día absolutamente todas las adicciones, ya sean de sustancia o sean de conducta, también la enfermedad de las adicciones es una enfermedad emocional. Uh-huh. Que al final del día hay algo que vamos a estar tocando emocionalmente, ya sea para ocultarla y evadirla como las sustancias uh-huh. o como la codependencia sin querer, esa angustia y esa adrenalina es el rush que me genera, uh-huh. que sin querer, porque luego el hijo se nos recupera, por ejemplo, el familiar se recupera y después me encuentro repitiendo o encontrando personas que me terminen generando lo mismo. Ok. ¿No? Entonces, no es que me guste sentirlo. Yo no quiero sentirlo, ajá. pero es que ya me acostumbré a sentirlo. Sí. Y me siento útil cuando hago eso. Entonces, sí. ¿Y cómo salgo de ahí? O sea, ya me di cuenta que sí, que estoy adicto a sentir, o no sé si decirlo así, soy adicto a sentir que me necesitan, uh-huh. por así decir, ¿no? ¿Cómo salir de ese punto? Como lo digo, creo que principalmente es darnos cuenta uh-huh. y sobre todo súper importante pedir ayuda. Uh-huh. Hay que tener en esta enfermedad como muchísima humildad para uh-huh. decir, yo solo no pude, uh-huh. pero alguien más va a poder, ¿no? Uh-huh. Y si es un especialista, si es un terapeuta, si es una clínica, si es tu grupo, si es tu guía espiritual, uh-huh. si es agárrate de algo que sí pueda, porque tú no estás pudiendo. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque es una enfermedad en donde solos no podemos, uh-huh. pero hay alguien más que sí puede, uh-huh. ¿no? Encuentra con el que te sientas cómodo. Ok. Y al decir entonces es una enfermedad, tiene que ser tratada con un procedimiento, con un medicamento, ¿con qué? O sea, hay inyecciones para por así decirlo, ¿no? Figuradamente, pero al ser una enfermedad quiere decir que ya está afectando mis procesos incluso psicológicos, neuronales, etcétera, que me llevan a esos comportamientos. Se trata como tal, o sea, lo acabas de decir, con grupos, terapias y todo, pero hay incluso medicamentos o hay solamente es a nivel terapéutico o cómo se tratan, depende del grado también. Uh-huh. Cómo acercar incluso a alguien que digo, yo ya no puedo ayudarle a esta persona, pero lo tengo que acercar a este tipo de tratamientos. Uh-huh. Sí, los que estaba platicando era, por ejemplo, más externos, ¿no? Pero si hablamos de la clínica, digo, hay muchos modelos en muchas clínicas, pero en especial el que nosotros manejamos, que es el modelo Minnesota, uh-huh. se busca muchísimo que sea muy interdisciplinario. Uh-huh. Va a haber psiquiatras para revisar si necesitas algún medicamento. Va a estar el área médica por si necesitas una desintoxicación. Inclusive hay una zona como de hospitalito uh-huh. en donde te dejan 3 días, por ejemplo, si necesitas hacer la desintoxicación. Va a haber terapeutas, va a haber unas personas que se llaman técnicos que te acompañan durante todo el día. O sea, no te quedas solo en ningún momento. Uh-huh. Están los cocineros, los nutriólogos, especialistas en trastorno en la conducta alimentaria que no son iguales, ¿no? Uh-huh. Y ese es un temota que traigo ahorita. Uh-huh. Y se vuelve un equipo interdisciplinario que trabajan de la mano para poder ayudarle a la persona, pero no es que exista un medicamento contra las adicciones. A lo mejor en tu adicción tienes obsesión y te dan un medicamento que te ayude con eso. Uh-huh. O estás presentando muchísima ansiedad y no te vas a poder concentrar en tus terapias, entonces te ayudan con eso, pero obviamente cuidando mucho que tampoco se vuelva adicción, porque la gente le tiene mucho miedo a los medicamentos. Uh-huh. Y la verdad es que cuando hablamos de un proceso así, son muy buenos. Ok. Con su debido control, digamos. Con su especialista, ¿no? Uh-huh. Sí, no automedicado. Ahora, entonces, para poner otra vez en las dos posiciones, uno es el que vive la adicción y otro es el sistema alrededor de que es la familia, ¿no? Que se preocupa, que dice, oye, qué mal. Entonces, ¿cómo afecta un adicto en un sistema familiar y qué debe hacer la familia para manejarlo de manera adecuada? Ok, que era un poquito de lo que platicábamos antes de empezar y es lo que siempre decimos en las conferencias con los familiares. ¿Quién afecta a quién? ¿Qué fue primero? ¿El sistema disfuncional que creó un adicto o el adicto que terminó enfermando a su sistema, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Qué fue primero? No importa. El punto es que definitivamente ya vamos a tener los dos. El sistema es bien importante. Acuérdense que una de las cosas más importantes que trae esta enfermedad es muchísima negación. Negación por parte del familiar y negación por parte de los familiares. A lo mejor los familiares ya se dieron cuenta de que el otro tiene una
adicción, pero jamás van a darse cuenta de lo inmiscuidos que están ellos ya en esta problemática. Okay. Entonces, lo principal que podría decirles para que empiecen a medir cómo están ellos en el sistema es cuando pones un límite y no lo puedes cumplir. Eso es siempre como el detonante. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Por ejemplo, si vuelves a llegar a las 3 de la mañana, no vas a dormir en la casa y la mamá le está llamando a las 2:50. Ya son las 2:50, 2:51, te quedan 3 minutos y le habla, ¿por qué? Pues porque no quiere cumplir la consecuencia, porque los familiares somos los últimos que queremos cumplir las consecuencias, porque ponemos límites para asustar al otro, no para protegerme a mí. Okay. Desde ahí estamos bien perdidos. Creemos que las reglas son límites y lo confundimos muchísimo. Y el límite son cosas que me van a proteger a mí de lo que no puedo controlar en el otro. Pero ahí es donde viene la parte, creo, pero pues, es que siento que, no llegó a las 3, ¿no? Que siguiendo con el ejemplo, pero de todos modos lo dejo entrar. Entonces, donde viene la parte, es que, al final el corazón me gana, ¿no? Me gana el corazón. ¿Cómo hacer para que sí se cumpla ese límite y no sentir la culpa de decir, híjole, pero es que a lo mejor eso provoca que él continúe con ese comportamiento, él o ella, ¿no? Cualquiera que sea el caso, en decir, oye, quedamos que a las 3 no llegaste, a ver cómo le haces. Es difícil cumplir eso, pero ¿por qué es difícil o qué es lo que no queremos vivir al no cumplir esas reglas o lineamientos o límites? Claro que estamos hablando de un familiar y lo amamos y lo adoramos, ¿no? No del vecino. Exacto. Entonces el dolor está implicadísimo ahí. O sea, es jugar de una moneda al aire, porque aparte ¿dónde va a dormir? Y si viene muy tomado y luego la mamá que los ayuda a voltearse para que no broncoaspiren y tengo varias, ¿no? Sí. Pero creo que lo que yo he visto que le ayuda muchísimo a los familiares a poder cumplir sus límites, en primera es cuando se dan cuenta que es lo único que pueden hacer ellos para protegerse ellos mismos de decisiones que no están en sus manos, número 1. Y número 2, cuando comprenden que lo hacían con mucho amor, pero mucha desinformación. Y que cada vez que saltaban esos límites, lo que hacían era fomentar la adicción de su familiar. Y no ayudar, y que si realmente ellos querían ayudar, lo único que no habían hecho, o sea, ya habían hecho de todo, le habían gritado, le habían pegado, le habían aventado la puerta en la cara, lo habían recibido con comida, lo único que no habían hecho era hacerse un paso para atrás y cumplir su límite. Y cuando se dan cuenta que es lo único que les queda por hacer, y que al contrario, hay que tener el doble de amor para cumplir un límite que para no cumplirlo. A ver, eso está interesante, hay que tener el doble de amor para cumplir un límite que para no cumplirlo. ¿Cómo funciona eso en la vida? Porque se oye bonito, sí, pero hacerlo es como, ¿cómo? O sea, pero ¿por qué voy a demostrar más amor cuando estoy siendo rígido, por poner un calificativo, y estoy haciendo algo que ya sé que al otro no le gusta o le hace sentir mal? ¿Cómo es que es doble de amor cuando sé que le estoy haciendo sentir mal al otro? Ajá, porque es justo el amor adulto en donde le voy a permitir al otro crecer. O sea, fíjate, en el caso de la señora, imagínate, llega a las 3 de la mañana y le toca a las 4. Lo más fácil, yo me pongo en sus zapatos, lo más fácil sería abrir la puerta, sí, porque aparte yo tengo control, no hay que olvidarse de eso. Y verlo dormido en su cama, sí, me va a dar paz, sí, ¿no? O sea, por enfermedad mía y enfermedad de él sería más fácil abrirle la puerta. Pararte en la puerta y decirle que no le vas a abrir, ahí es cuando sí vemos cómo hay que tener el doble de amor para decirle que no. Y el doble de fuerza, ¿no? Fuerza. Por no decir otra cosa, ¿no? Claro, para decirle no pasas, porque yo te lo dije, porque si no, y ahí viene el amor verdadero, el amor adulto. Entonces la persona empieza a comprender que a la próxima llega a las 3 o no llega. Y entonces empieza a tocar sus situaciones. Tendrá que, la primera vez, muy padre, ¿no? Encontrará dónde dormir y seguirá la fiesta y estará increíble. Las consecuencias van subiendo, ¿no? Y al final del día empieza a verse, o sea, es como atrapado porque siempre lo has ayudado a que salga de ahí, ¿no? Entonces, si te fijas, sí hay que tener el doble de amor para poder ayudarle al otro a tocar con sus consecuencias, porque a lo mejor eso lo hace tocar su fondo antes y pedir ayuda antes. En el a lo mejor cabe la posibilidad de que el otro no cambie. O sea, hay que desapegarse del resultado. 100%. O sea, es asumir que, oye, como puede que agarre la onda, puede que
se me pierda más. ¿Cómo se vive eso? O sea, porque debe ser doloroso, ¿no? En cualquier aspecto. Estamos hablando a lo mejor ahorita de adicciones al alcohol, drogas, etcétera, pero también en la parte de la codependencia, también en la parte de poner límites a alguien que es adicto al sexo, que es adicto al juego. O sea, si haces esto, o sea, ¿sabes qué? Aquí no entras o aquí no juegas o yo ya no quiero estar inmiscuido en esta situación y veo que el otro se va perdiendo más y se justifica e incluso me culpa a mí. Es que como tú ya no me quisiste, como tú no me aceptaste, ya no me recibiste, ya no me abriste la puerta, pues con más razón, ahí te va, ¿no? O sea, ¿cómo manejar eso? Y eso es lo principal que te va a decir un adicto. Te va a aventar todas las piedras para decirte que tú tienes la culpa de esto, ¿no? O sea, de poderte responsabilizar. Pero tenemos que acordarnos de que nosotros creemos que estamos ayudando y que estamos controlando y que gracias a que si le puse la aspirina o no le puse la aspirina y le grité o lo desperté o estamos ayudando. Entender que jamás en la vida hemos controlado ni vamos a poder controlar. O sea, no vas a poder en la vida con la enfermedad del otro porque no es la tuya. O sea, lo máximo que puedes hacer por la otra persona es llevarlo a un centro de recuperación. Ok. Más nada. No puedes, o sea, porque muchos me dicen, Steph, quito las botellas de mi casa, las dejo, en Navidad le pido a todos que no tomen, ¿qué tengo que hacer? Sí, o sea, creemos que, y como familiares tenemos que entender algo de las 3 Cs. Yo no lo causé, yo no lo controlo y nunca lo vas a controlar y tampoco lo curas. Entonces no puedes hacer nada, absolutamente nada más que llevar a tu familiar a una clínica y ya es demasiado. O sea, es ayudar más no sentirte responsable de lo que el otro está viviendo. Exactamente. Aunque a lo mejor dices, yo sé que como mamá o como papá, yo había agresiones en la pareja, o sea, en los papás y esto, porque tiende a suceder que a lo mejor sí lo provoqué. A lo mejor sí provoqué debido a que pues mi relación con su papá pues fue muy agresiva o su papá también tomaba y yo permití que su papá se quedara aunque era agresivo con los hijos, etcétera. Porque también hay esa parte, ¿no? Porque estamos hablando de que no lo provoqué cuando yo me mantengo en una vida medianamente normal, ¿no? Pero cuando sí hay situaciones complejas, ¿cómo quitarse de este sitio donde sí soy culpable, sí soy responsable de esto? No, y acordémonos que es multifactorial. Definitivamente si eres parte del sistema vas a tener una rebanada del pastel. Claro. O sea, una rebanada del pastel te corresponde de entrada. Sí. Pero fíjate, aquí hay algo bien importante. Nos podemos hacer responsables de esa rebanada del pastel cuidando nuestra enfermedad. ¿Sí? O sea, sí te tienes que hacer responsable de cómo tú has contribuido a que esto se dé. ¿Y qué hacemos? Paramos. Como la abstinencia, paramos hasta donde yo he contribuido, pero algo que sí no me sirve para nada cuando trabajo con las familias de adictos son familiares con culpa. Porque un familiar con culpa, al momento de ponerle los límites a la otra persona, no va a poder. Porque se va a acordar que ella peleaba con el papá, que ella lo recibía, que ella... Y esos familiares son los que les pido lo triple que vayan a atenderse terapéuticamente y en Al-Anon para que puedan comprender el por qué esos son responsables, el por qué están trabajando en su parte del pastel, pero todo el pastel no es de ellos porque sería imposible. Sería demasiado egocentrista pensar que yo soy dueña de todo el pastel, que ya están poniendo manos a la obra y que gracias con esas manos a la obra, lo único que pueden hacer es sumar las posibilidades de que la otra persona quiera buscar su recuperación. Y soltar, que es lo más difícil. Ya para ir, nos da esto para un montón, pero ya como temita así, bonus, ¿cómo está este asunto de la adicción al enamoramiento? Esta adicción del enamoramiento, no sé si han conocido alguna vez algún amigo que esté con una pareja y luego con otra y siempre te dice, es que ya encontré el amor de mi vida. No, es que te lo prometo que ahora sí este es el bueno, ¿no? Sí. Y continuamente están cambiando. Estas personas están como muy en el mundo de Walt Disney, de este amor perfecto, del cortejo, de los nervios de la primera vez que vas a ver a una persona y que me va a abrir la puerta, cómo lo voy a reconocer, qué vamos a pedir en el restaurante, como todo este folclore que dura...
si me voy a un mes ya me estoy yendo muy largo, ¿no? O sea, estos nervios, esta adrenalina del enamoramiento. Cuando pasa esta adrenalina del enamoramiento, las personas empiezan a sentir, ¡fum!, les da un bajón y se empiezan... no, aquí no era. Uy, no, es que no. Y entonces ya le empiezas a ver que si ya no tenía los ojos tan bonitos o el cabello tan bonito, ya no te gustaba tanto cómo se vestía, ya le pones peros porque ya se bajó la ilusión y necesitamos una nueva ilusión. Okay. O sea, no son las personas, es que él quiere vivir o ella todo el tiempo una nueva ilusión y es más común de lo que nos imaginamos. Pues es que es bien enamoradizo, más bien es adicto a esta sensación, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se puede trabajar esto? 100%, y también en clínica hemos tenido muchas personas adictas al enamoramiento. Ok. Sí. Muy bien, pues bueno, híjole, yo creo que quedan muchos puntos en el tintero porque esto es más extenso, pero creo que con lo que ya hemos planteado el día de hoy, con toda la información que nos has dado, nos das una perspectiva distinta acerca de las adicciones, acerca de las personas que están conviviendo con alguien que está en una adicción o alguien que está viviendo una adicción, y pues simplemente tomar nota de todo esto, pero empezar a observar, ¿no? O sea, yo creo que un primer paso sería observar, a ver, ¿cómo está funcionando mi entorno? A lo mejor, no, pues yo en mi casa no vivo, nadie es alcohólico, nadie es drogadicto, nadie esto, pero a ver, detecta si hay otro tipo de adicciones. Y me llamó la atención cuando dijiste, cuando de repente experimentas constantemente angustia o que falta de descanso o que te sientes con ansiedad, etcétera, etcétera, es porque algo de eso está pasando, ¿no? Sí, 100% nos ayuda como las lucecitas a darnos cuenta dónde estamos parados, nos abre un poquito más la conciencia y la información, seguirnos informando. ¿Crees que todos deberíamos acercarnos a un proceso de terapia? De terapia en general, sí, definitivamente. No hay como seguir nuestro propio descubrimiento y autocuidado, observación. Y yo te comparto mi experiencia personal. Creo que llevo 17 años en terapia, no continua y no con las mismas personas, pero hasta el día de hoy te puedo decir y sigo encontrando tanto material para trabajar en mí porque creo que no paramos. El crecimiento personal es constante. Es constante. Y estar en un proceso de terapia no te hace que seas malo o que estés mal, sino simplemente es estarte acercando a algo que te dé herramientas de crecimiento. Exactamente, y que te ayude a lidiar mejor con muchísimas otras situaciones a tu alrededor. Muy bien. Estefanía, o Steph, como te dicen, ¿qué mensaje le quisieras dejar finalmente a la gente? Que no están solos, que busquen ayuda si es que se sienten desesperados o perdidos en el tema. No son especialistas en adicciones, así que no tienen la obligación de saberlo. Pero bueno, después de la plática de hoy ya saben que pueden acercarse con personas y recibir la ayuda específica de un especialista. Muy bien. Y la gente que quisiera acercarse contigo, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tus redes sociales? ¿Algún correo? ¿Dónde la gente podría acercarse contigo? En Facebook y en Instagram estamos como Camino Secuoya. Camino Secuoya, es con Q-U-O-I-A. Así es, como el árbol. Ok, como los árboles gigantescos aquí. Así, ¿no? Es. Camino Secuoya en Instagram y Facebook. Sí. Muy bien, pues bueno, muchas gracias, Estefanía, por todo esto que a mí me deja picado, ¿no? Porque hay mucho más tela de dónde cortar. Espero después tener otra conversación porque hay más que aportar a la gente. Gracias de verdad por aceptar y siempre le digo a la gente que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos y el que tú hayas tomado tiempo para estar aquí y venir a compartir, lo agradezco de corazón, de verdad. Muchas gracias por venir. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme, de verdad, es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias. El honor es para mí, gracias. Y bueno, con esto estamos terminando ya este episodio con información muy valiosa. Lo pueden repetir en Spotify, lo pueden volver a ver en YouTube y contactar, sobre todo si necesitan ayuda, pueden contactar a Estefanía para que les dé orientación. Gracias por haber estado aquí. No olviden calificar el podcast si estás en Spotify, ir a las estrellitas, de preferencia con 5, y si estás en YouTube nos dejas algún comentario y si puedes compártelo a alguien que creas que le pueda ser de utilidad. Gracias, infinitas gracias, y no olvides que me encanta que estés aquí. Esto fue
Vive más libre con Iván Martz.